Así que les voy a pedir que tengan a mano su Biblia, tanto a los que están aquí como a los que nos siguen, porque vamos a escudriñar un poco en la palabra y vamos a aprender alguna cosa o recordar tal vez alguna otra. Seguramente por la red o por los videos ustedes han oído hablar o han visto la historia de Pablo Olivares. Si alguien lo conoce o recuerda, Pablo Olivares es un cantante, un rockero, un músico argentino que se caracterizó precisamente porque tiene un testimonio bastante interesante, bastante bueno de la misericordia de Dios en la vida de las personas. Y es bueno conocerlo porque tiene varios elementos este testimonio de Pablo Olivares. Les resumo así rápidamente que se trata de un joven que, así pequeño, su mamá lo llevaba a la iglesia y escuchó la palabra. Pero a medida que fue creciendo, fue cogiendo algunas inclinaciones y parte de lo que le gustaba, que era la música. Pero entonces cuando fue creciendo, así como le gustaba la música, se dedicó a una rama de la música que le gustaba, que era el rock. Pero a partir de allí empezó a hacer una carrera, pero también eso pasó que se separó de Dios, se alejó de Dios. Y empezó a viajar, prosperó, cogió fama, al extremo de que se fue tanto a ese rock, al rock pesado, al heavy metal, que negaba la presencia de Dios, que hablaba cosas inclusive contra su mamá, que oraba por él todos los días, puesto que ella era una mujer muy, muy del Señor, que oraba por él. Y tenía una vida así, se alejó del Señor, lo negó y se fue al mundo. Y en el mundo, como les digo, como era músico, tuvo sus aciertos, sus discos seguramente, sus conciertos, y en uno de esos conciertos en los que estaba viajando en los países, me parece que era en México, fue secuestrado. Fue secuestrado, se lo llevaron junto a otros de sus compañeros y los iban a matar. Y entonces aquel que los iba a matar con la pistola en la mano, apuntándolo en la cabeza, se le ocurrió preguntar, Dios sabe todas sus cosas, si antes de matarlo, le preguntó si era cristiano. ¿Quién era cristiano? Algo así. Y entonces él recordó, dice, en ese momento, su niñez. Y cómo al ir a la casa del Señor había aprendido tantas cosas. Y le llamó la atención. Lo tocó el Señor, parece, en ese momento. Y él reconoció que sí, que él era cristiano. Y entonces aquel que lo iba a matar le dijo en ese momento, porque tú dijiste que eres cristiano, no te voy a matar ahora. Y le perdonó la vida. Pero eso fue tan impactante para él que después de eso, volviendo a su país, cambió. Y empezó a hacer su música, a hacer sus cosas, pero ya dirigidas al Señor. Y entonces era una persona que tenía bueno, como les decía, era rockero, pero era rock cristiano, era un cantante cristiano y a partir de eso. Nosotros podemos ver en esta historia, como les dije, se lo resumí bastante, lo pueden buscar después, pero vemos cómo se manifiesta la misericordia de Dios en esta vida, y es un ejemplo para nosotros, porque vemos cómo, y se van varios elementos, como les decía. Desde niño, él había ido a la iglesia, y eso quedó grabado en su mente y en su corazón, y a pesar de todo lo que vivió, en ese momento crucial de su vida, él reconoció eso, levantó la mano que era cristiano, y eso le salvó la vida. Dice Proverbios que instruye al niño en su camino, y aunque fuere grande no se apartará de él. Hay un elemento ahí bastante interesante. Pero también está otro elemento, que era que tenía una madre que oraba por él. Y eso nos asiste a todos como padres, padres físicos y padres espirituales, orar por nuestros hijos. Y entonces esa madre oraba por él. Dice que era una señora que oraba tanto, que hacía inclusive reuniones de oración, que se sentía el fuego en su presencia. ¿Y qué pasó con el tiempo? Las oraciones de esa madre fueron escuchadas. Y ese hijo volvió a la casa del Señor. Entonces hay otro elemento, orar confiando en que Dios hará la obra en nuestros hijos. Aunque lo veamos testarudo, rebelde y cualquier otra cosa, nuestros hijos están allí porque son promesa del Señor. Amén. Entonces de ahí tenemos otro elemento bastante interesante. Pero tal vez el elemento más importante que quiero recalcar ahora, y vamos a hablar de eso, es que a pesar de que él se hubiera apartado, a pesar de que él negó al Señor, a pesar de que él le dio la espalda al Señor, el Señor nunca le dio la espalda a él, que siempre estuvo con él. Y lo perdonó, lo restauró y lo trajo a sus caminos. Y de eso es que vamos a hablar brevemente esta mañana, y también lo continuaremos en el segundo culto. Así que voy a aprovechar de invitarles que lo que no podamos terminar ahora, lo terminaremos más tarde. Y si no pueden estar aquí, lo sigan por las redes, porque espero en el Señor que sea de edificación. Amén.
Así como él, muchos de nosotros, probablemente todos, hemos tenido circunstancias y tal vez alguna vez hemos ofendido a alguien, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, o movidos por alguna circunstancia, movidos por la presión social, la presión del grupo. A veces pasa con los jóvenes, llegamos a negar nuestra identidad como cristianos, o llegamos inclusive a negar nuestra identidad como miembros de un grupo, de una familia o de alguna persona, ¿ah? Que estemos allegados o amemos a esa persona. Y entonces podemos llegar a eso, a negarlo, a darle la espalda, por diferentes circunstancias. Eso es trágico. Cada uno, si nos ponemos en ese lugar, sentimos un peso, una carga, una culpa de que hemos fallado posiblemente. Pero también seguramente pasó que si nos acercamos a esa persona, le hablamos, le pedimos perdón y podemos restaurar nuestra amistad, restaurar nuestra relación, es posible que, y ha pasado seguramente muchas veces, que podamos nuevamente afianzarnos, podamos volver a ser amigos o compañeros y así. Y tenemos el gozo de estar otra vez unidos. Y hay un proceso de restauración, hay un proceso de reconciliación. Amén. Entonces eso que estamos ejemplificando ahora es algo que pasó y en la palabra muchas veces. Y vamos a recalcar algo que pasó. Y ahora entramos ya al consejo de la palabra como tal. Y les voy a pedir que busquen sus Biblias, ya sean electrónicas o en físico, y tal vez simplemente hacer otra vez el recordatorio que hago cuando subo aquí. Tengan sus Biblias siempre a mano. Un guerrero sin su espada no puede pelear. Un soldado sin su fusil no podrá salir al combate. Y un cristiano sin su Biblia no podrá prosperar. Amén. Así que siempre les hago esta recomendación. Tengan su Biblia a mano, escudriñenla, léanla. Y vamos a buscar precisamente en la Biblia el texto de hoy, que está en el libro de Juan, en el capítulo 21. Vamos a buscar del versículo 15 al versículo 19. Juan, capítulo 21, del 15 al 19. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén, gloria al Señor. La palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, refiriéndose al Señor: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Amén. Le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Ese texto, que lo conocemos y lo hemos escuchado muchas veces, tiene muchas implicaciones. Y está principalmente lo que les comentaba con la historia de Pablo Olivares, o con la historia que a nosotros mismos nos ha podido acontecer, que es como en un momento dado Pedro, por las circunstancias, por la desesperación, por el miedo, niega al Señor. Y lo niega 3 veces. Y vamos a ver qué me reveló el Señor también en este caso, de que porque lo negó 3 veces, Dios lo afirma 3 veces después. Pero entonces vemos cómo posiblemente en ese momento Pedro estaba así, tan asustado, que niega al Señor en diferentes formas. Se arrepiente obviamente después, dice parte del texto, o si recordamos un poco las películas que salen, vemos cómo él, dándose cuenta de esa situación, llora amargamente. Se entristece porque se da cuenta que falló, que negó a Jesús. Pero puede pasar. Le pasó a él. Y tal vez nos puede pasar a nosotros. Entonces Jesús en este pasaje le pregunta a Pedro 3 veces si le ama. Y las 3 veces Pedro le contesta que sí, que le ama, ¿verdad? Pero Dios no lo hace como para reclamarle y decirle: sí, te estoy diciendo 3 veces porque 3 veces tú me negaste. Él lo hace para afirmarlo. Él lo hace para volverlo en sí.
Él lo hace para confirmar en su llamamiento. Y lo veremos un poco más adelante. Porque luego continúa en este texto y precisamente en el versículo 19 termina con una frase. Fíjense lo que dice. Esto dijo dando a entender con qué muerte vaya a morir, porque le explica más o menos lo que le va a suceder más adelante, pero termina el mismo Jesús diciendo: sígueme. No le reclama, no le dice más nada, sino termina diciéndole: sígueme, sígueme, ven conmigo. Y lo restaura. Entonces vamos a ver cómo se da todo eso. ¿Cómo se da ese punto en el que, habiéndolo negado, Jesús mismo lo restablece y lo llama? Y les decía que nos puede pasar a cada uno de nosotros, porque solo cada uno de nosotros y Dios sabe la vida que hemos tenido y cómo la hemos vivido. Y cómo de esa vida el Señor un día tuvo misericordia, nos sacó, nos llevó delante de Él y nos puso en sus caminos. Y nos dijo, así como le dijo a Pedro en ese punto: sígueme. Y estamos aquí para la gloria del Señor. Amén. Entonces vamos a tomar muy en cuenta eso. Pero entonces vamos a ir un poco atrás. ¿De dónde viene esta historia? ¿De dónde viene el que Jesús haya tenido que tratar a Pedro de esa forma en ese momento? Y vamos un poquito atrás, en el mismo libro de Juan, en el capítulo 13, de los versículos 36 al 38, cuando el mismo Jesús predice que Pedro lo va a negar. Y vamos a ver un par de cositas aquí del cómo se ha ido dando ese proceso que estamos comentando. Juan 13, 36 al 38, donde Jesús mismo predice la negación de Pedro. Amén, ¿lo tienen por ahí? Amén, gloria al Señor. Dice a partir del versículo 36: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, en interrogante, fíjense: ¿tu vida pondrás por mí? Como dirían aquí, no barbarazo, ¿tu vida pondrás por mí? Le está diciendo: de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. Fíjense cómo Pedro, y sabemos que Pedro era un poco impulsivo, dice, ¿no? Que él era así como que arrancaba, y quería irse con él. Jesús se estaba apartando ahora, y le dice, luego de que el mismo Jesús les había dicho que él se iba a ir, le dice: ¿dónde vas? Llévame contigo, yo quiero ir contigo. El mismo Jesús le responde: donde yo voy tú no puedes ir, ahora por lo menos. Yo no puedes ir conmigo donde yo voy. Y Pedro le dice entonces: Señor, mi vida pondré por ti. Él era impulsivo, como dice. Entonces le dice: Señor, mi vida pondré por ti. Yo estoy dispuesto a morir por ti. Y Jesús le dice: ¿tu vida vas a poner por mí? Pues hoy mismo me vas a negar 3 veces. Y Pedro tal vez se quedó así: bueno, ¿qué pasará? Él no sabía dónde iba a ir el Señor, o no era consciente tal vez dónde iba a ir. Más adelante, Juan 14:2 nos dice, por ejemplo, que Dios va a preparar, Jesús se va para preparar un lugar para nosotros en las moradas celestiales. Eso Pedro no lo había entendido posiblemente. O Juan 16:5 dice que Jesús vuelve al que lo envió. Porque cuando él se estaba despidiendo, le estaba diciendo a sus discípulos que se iba a ir, él iba a volver, iba donde el que lo envió, volvía con el Padre. Y todos lo sabemos, era necesario que él se fuera, porque él al irse nos dejó al Espíritu Santo. Y él mismo lo dice, que es necesario que él se vaya, porque si no se fuera, no nos mandaría al Consolador. Y por eso es que se fue, para que nosotros lo esperáramos junto con el Espíritu Santo. Pero aquí viene algo interesante, y es que cómo es que Pedro en ese momento le dice a Jesús: mi vida daré por ti. Tal vez en un momento de euforia o por sentirse bien con el Señor, le dice: mi vida daré por ti, soy capaz de que me maten por ti. Y muchas veces tal vez nosotros nos podemos encontrar en una situación así, que podemos prometer algo que no sabemos si vamos a cumplir, y algo fuerte. Y tenemos que tener tal vez un poco de cuidado allí,
de saber cuál es nuestra posición, de no decir ligeramente esto o aquello, porque fíjense como él le dijo, mi vida daré por ti. Y Jesús mismo le dijo, sabiendo lo que iba a suceder, le preguntó, ¿tu vida darás por mí? Y ciertamente, y le dijo 2 veces, de cierto te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Amén. Hay que tener muy en cuenta eso. No obrar a la ligera, no prometer ligeramente. Mucho menos decirle al Señor, Señor, voy a hacer esto por ti, Señor, voy a hacer aquello por ti, sin saber que lo vamos a poder hacer. Obviamente, estamos para eso. Y debemos buscar eso, buscar agradar al Señor, hacer su voluntad, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones o de no prometer algo más de lo que nosotros pudiéramos dar, porque no lo sabemos. Pedro en ese momento no sabía lo que iba a suceder, no sabía cómo se iba a sentir y no sabía cómo iba a reaccionar. Y no lo podemos criticar, tal vez decir, mira, traicionó a Jesús después de que, o lo negó después de que estuvo con él tanto tiempo, etcétera, etcétera. En su condición humana tuvo miedo. Y tal vez eso explique el por qué lo negó. Sin querer, como decía el Chapulín, sin querer queriendo, tal vez lo negó. Entonces hay que tomar en cuenta esta parte. Bueno, esto es simplemente, como les digo, el preludio. ¿Qué pasa después? Si seguimos avanzando en el texto bíblico, podemos ir a Juan 18, de los versículos 15 al 27, donde vemos ya efectivamente cómo se da esta parte de la negación. Y quiero detener un poco ahí, voy a leer este texto que es un poquito, no muy largo, pero un poquito largo, fíjense, del 15 al 27, porque vamos a ver cómo es que se da eso de que niega al Señor 3 veces. Porque con eso vamos a después complementar lo que leímos al principio, de cómo también 3 veces Dios le pregunta si lo ama, para al final de eso restablecerlo, restaurarlo, reconciliarlo. Si tienen este texto, Juan 18, del 15 al 27, amén, amén, dice la palabra del Señor. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, no dice cuál, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. O sea, lo dejó entrar, lo dejó escabullirse, lo dejó entrar ahí. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Lo niega la primera vez. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaban Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, los que les haya yo, hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estamos viendo parte de lo que estaba sucediendo en ese disque juicio que le estaban haciendo a Jesús en ese momento. El tiempo está pasando, Pedro está ahí afuera, se estaba buscando una forma de calentarse, dice. Pero Pedro estaba ahí, atento, asustado posiblemente, pero estaba ahí. Y entonces, dice que, continuando la lectura, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Le volvieron a decir. Él negó y dijo, no lo soy. Posiblemente en esta segunda vez lo dijo con más contundencia para que le creyeran, porque la primera vez pasó y dijo, me libré, posiblemente él lo habrá dicho. Y la segunda vez, tú eres uno de sus discípulos, y dijo, no, no lo soy. Negó
2 veces al Señor. Y él todavía no estaba recordando posiblemente lo que él le dijo, y no era consciente de lo que estaba pasando. Como les digo, tal vez por el miedo, por alguna circunstancia. Y dice que entonces uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, eso pasó en el jardín de Getsemaní, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. 3 veces lo negó. Pero aquí no hay un énfasis, que lo dice en otro pasaje, Marcos, en el libro de Marcos, donde dice que Pedro inclusive lo hizo con tal contundencia que hasta maldijo y juró que no lo conocía en esta tercera oportunidad. O sea que fue con más fuerza todavía. Les repito, tal vez porque estaba asustado, no sé, pero en ese punto dijo: la primera vez me salvé, la segunda vez, bueno, no, lo negó con más fuerza. Digo: no lo conozco, no lo sé, no lo conozco. Pero esa tercera vez dijo: no lo conozco, lo maldijo, dijo: no, qué sé yo, una maldición, y que no lo conocía. Porque ahí le dijeron: tú eres Galileo, como él, tú hablas como él, tú te pareces a él, por lo tanto tienes que ser su discípulo. Y ahí viene algo que se comentó también por aquí en las prédicas. ¿Cómo es que cuando nos identificamos con el Señor podemos parecernos tanto a Él, que solamente nos van a reconocer viéndonos, porque nos parecemos a Él? Gloria a Dios si nos podemos parecer a Él. Y tenemos que buscar eso, en intimidad, en comunión con Él. Porque cuando nos parezcamos a Él, entonces seremos verdaderamente cristianos. Amaremos como Él ama, o como nos amó. Amaremos a los demás como Él ama a los demás. Y los llamaremos sin criticar, sin juzgar, y como estamos viendo aquí, para restituirlos delante del Señor. Amén. Hay algo interesante que notar en esta última frase, y tal vez es algo llamativo, es algo, como les dije, hemos venido a aprender, hemos venido a recordar, y vamos a ver algo típico, un poco interesante, que es que en la última parte dice: y enseguida cantó el gallo. La frase cantó el gallo, buscando un poco aquí, no hace referencia específicamente a que haya un gallo, así como lo vemos en las películas, ¿no? Y cantó el gallo, ¿qué cantó el gallo? Parece que en realidad no era así. Sino que dice que cuanto la hora del gallo era una hora de la noche específica, porque los romanos dividían, dice, la noche en 4 partes, así como los judíos también, en vigilias. Y entonces ellos tenían la noche, la medianoche, el canto del gallo y la mañana. Y en las vigilias es un periodo que corresponde entre las 12 de la medianoche y las 3 de la mañana, la tercera vigilia. Amén. Entonces fíjense cómo en este punto Pedro estaba desde la noche, posiblemente desde que prendieron al Señor, estaba allí intentando calentarse y estaba esperando todo ese tiempo, estuvo toda la noche. Y todo esto que pasó entre que lo negó y así como Jesús le dijo, sucedió antes de esa hora de la madrugada. Y seguramente ahí se dio cuenta, o alguien anunció: es la hora del gallo. Y se cumplió lo que dijo Jesús, que antes de que cante el gallo lo habrá negado 3 veces. Es interesante, no tiene que ver directamente tal vez con lo que estamos hablando, pero es un punto que tenemos que notar porque está en la palabra, y así muchas cosas podemos ver en la palabra que no son tal vez como las entendemos, sino como Dios tal vez las puso originalmente. Y para eso tenemos que buscar, ahí conviene escudriñar la palabra y ver diferentes versiones, ver en qué idioma estaba escrito en ese momento, en ese punto, si era en griego, si era en arameo, si era una traducción específica de algo, para darnos cuenta de que muchos elementos en la palabra no son tal vez como nosotros pensamos que era. Y algo interesante que les quería hacer notar. Pero se cumple lo que Dios dice. Se cumple lo que Jesús le dijo al mismo Pedro, de que lo iba a negar 3 veces. Antes de que llegara esa hora, antes de que cante el gallo. Y entonces, vamos a ver brevemente qué pasó con esas negaciones. En la primera negación, como vimos en la palabra, Pedro entra, lo ayudan a entrar. Un discípulo que conocía a la casa del sumo sacerdote hace que entra de incógnito, entra colado, como se cuela, y entra a ver qué es lo que está pasando.
curioso posiblemente, ansioso probablemente también, entra a ver qué es lo que está pasando, y entonces la misma criada que lo dejó entrar lo recrimina, le pregunta que él también era su discípulo, y él lo niega. En esta primera negación podemos ver que posiblemente se ha sentido sorprendido. Él estaba entrando así, como le digo, colado, se coló, entró así, y de repente alguien le dice, tú eres su discípulo, y él se sorprende, y al hallarse sorprendido, niega al Señor. Tal vez esta primera negación no fue voluntaria, tal vez fue una reacción. Digo tal vez porque la palabra no lo especifica. Pero así es la naturaleza humana, así somos nosotros. En cualquier punto nos pueden decir algo y sorprendidos podemos decir, wow. Y le dijeron, tú también eres tu discípulo. Y él lo niega y dice, no, yo no soy, no lo conozco, no lo soy. Bueno, es la primera vez. Puede pasar. Por el miedo, por las circunstancias, porque vio que estaban maltratando a su maestro y que todos habían salido corriendo y que iban a ser perseguidos. Ese temor tal vez dijo, así, como una primera respuesta, no lo soy, lo negó. Y lo niega como discípulo en esta primera negación. Si quieren, lo vamos a ver como que lo negó sin querer queriendo tal vez, ¿verdad? Lo negó sin contundencia. Pero lo cuestionan otra vez. Y la segunda vez que lo cuestionan, tú andabas con él, seguramente eres su discípulo. Y él dice, no, yo no soy, no lo conozco. Y como les decía hace un momento, posiblemente había pensado, me salvé la primera vez, no me cogieron. Pero ahora la segunda vez, cuidado, si identifican que soy su discípulo, me van a agarrar también a mí y voy a sufrir. Y su temor lo hace nuevamente negar al Señor. Y posiblemente esta segunda negación era más fuerte que la primera. Si nosotros podemos verlo así, en una escala, la primera negación, la segunda negación y la tercera negación. Y tal vez diremos después, pero ¿qué importancia puede tener el tamaño de la negación? Porque conforme al tamaño de la negación, también Jesús obrará después con él. Y entonces en esta segunda oportunidad les decía, lo niega, tal vez con un poco más de fuerza, con un poco más de vehemencia, lo niega. Y sigue allí, viendo los acontecimientos, calentándose, buscando un poco de fuego posiblemente ahí para calentarse porque hacía frío, y esperando a ver qué sucede. Hasta que otro que lo vio en el jardín, hasta otro que lo vio que estaba con el grupo, lo reconoce y le dice, tú eres Galileo, tú te pareces a él, tú eres seguramente de ellos. Y como dice Marcos, él maldice y jura que no lo conoce y lo niega. Y esta tercera vez lo niega con fuerza, vamos a decir. Lo niega con ganas. Vamos a identificarnos en estos tres elementos, en estas tres negaciones. Tal vez nosotros mismos hemos negado al Señor de diferentes maneras, en diferentes circunstancias. Tal vez lo hemos negado bajito, al vernos confrontados, al tener el gozo de convertirnos, conocer al Señor, y vamos al trabajo y decimos, he conocido al Señor. Y de repente alguien viene y dice, te has metido cristiano. O el jefe viene y le dice, ¿qué estás hablando? Y el otro dice, no, de nada. ¿Tú eres cristiano? No. Puede pasar. O puede pasar que vamos avanzando en nuestro camino a la fe, en la fe, y nos sentimos confrontados por alguna cosa, que no necesariamente va a ser alguien que nos venga a decir, tú eres esto o tú eres aquello. Pruebas, problemas, circunstancias que pueden hacernos apartar un poco del camino, salir un poco de la vereda, dudar de nuestra fe tal vez. Eso también es una forma de negar al Señor. O como hacía Jonás cuando se fue, en lugar de irse para allá, a Nínive, se fue para allá, para Tarsis. Una forma de negar. ¿Al qué? Al no obedecer lo que Dios dice. El Espíritu puede darnos hablando y decirnos esto o aquello, y nosotros no hacemos caso. No obedecemos, y al no estar obedeciendo también podemos estar negando al Señor. Fíjense, no es la primera negación, porque no es cuando conocimos, es cuando ya estamos en los caminos del Señor, cuando se supone que estamos madurando en el Señor,
cuando se supone que estamos creciendo delante de Él. Y nos puede pasar que lo negamos. Pero puede pasar un poco más allá. Viene el desierto, vienen las pruebas, vienen los problemas y problemas serios, quién sabe, y podemos llegar, y hay que tener mucho cuidado con eso, hasta nos podemos llegar a apartar. Porque conforme la magnitud del problema, el tamaño de las circunstancias, podemos reaccionar de una u otra manera. O nos afirmamos en el Señor, que es lo correcto, lo que debíamos hacer siempre, o nos enfriamos, o nos apartamos. Y posiblemente algo así ha sucedido con algunos hermanos, lamentablemente, porque en este tiempo hemos visto, en este tiempo de pandemia hemos visto que mucha gente ha permanecido, gloria al Señor, pero también muchos hermanitos se han distraído y alguno, y más de uno lamentablemente, se ha apartado. Ha negado al Señor. Conforme a la magnitud del problema, también la magnitud de la reacción, y posiblemente ha pasado eso. Pero no estamos aquí para juzgar ni condenar, sino estamos aquí para aclarar, para recordar el amor de Dios, que es por encima de todo eso, y que Dios nos puede restaurar de eso, y que nosotros somos llamados a restaurar a otros a través de la palabra. Amén. Somos mensajeros, hemos sido llamados a eso. Hay que tomar en cuenta eso en estas tres negaciones. Pero hay algunas otras cosas. En la primera y en la segunda negación, Pedro lo niega como discípulo, porque le dice, tú eres discípulo, y él dice, no lo soy. La segunda vez, tú eres discípulo, no lo soy. Lo niega como discípulo de él, como seguidor de Cristo lo niega. Pero en la tercera negación, lo niega como persona, lo niega como su amigo Jesús, como su Señor. Y por eso es que vamos a ver, volviendo al texto que habíamos analizado originalmente, cuando Jesús le pregunta que lo ama, si lo ama, cómo es que responde Pedro, consciente de eso, pero cómo Dios utiliza eso para reafirmarlo, para ponerlo otra vez en equilibrio y para mandarlo a hacer la obra. Entonces, ojo con esta parte, 3 negaciones. Y les repito, posiblemente muchos de nosotros en algún punto hemos estado en ese tipo de negación. En la primera, en la segunda o en la tercera. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y no volver a hacerlo si ha sido el caso. Y también entender al que lo ha hecho para hacer lo que el mismo Jesús ha hecho. Restaurar y recibirlo otra vez en casa. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver entonces, ya casi terminando, vamos a ver y enfocar muy rápidamente esta parte. 3 veces Jesús le pregunta a Pedro si lo ama. Y rápidamente dice la palabra aquí, buscando, escudriñando, que las 2 primeras veces, cuando Pedro responde a Jesús que lo ama, le responde con un equivalente griego de la palabra amor, que es agapao o ágape. O sea, lo responde que lo ama con un amor ágape, que es un amor en su máxima expresión. Agapao quiere decir amar profundamente, es el amor de Dios por nosotros, el amor ágape. Y entonces Pedro en la primera y en la segunda dice, yo te amo, con amor ágape. Pero como en la tercera vez le vuelve a preguntar a Jesús y dice que el mismo Pedro se siente triste, ahí recuerda y dice, wow, lo negué. Se debilita en su convicción, se debilita tal vez en esa respuesta que le estaba dando al Señor. Y la tercera vez ya no contesta con ese amor ágape, sino que le contesta con el amor fileo, que es un amor, vamos a decir, un poco menos fuerte. Es un amor un poco más suave, que es el que corresponde a una muestra de cariño, de menor agrado, como el amor de un amigo. Pero ahí se da cuenta Jesús de que Pedro se pone triste y reconoce y baja. Ya no lo dice con contundencia, te amo, tú sabes que te amo. No, dice, te amo, sé que te fallé. Tal vez Pedro estaba en eso, tal vez tenía él en su mente, como podemos tener todos nosotros, y por eso lo comento, de que hemos fallado al Señor. Nos sentimos confrontados, nos sentimos, no sé, cargados con eso, y el enemigo nos recuerda eso todo el tiempo, que tú fallaste.
Y por eso no le servimos como debiéramos hacerlo. Y entonces viene Dios y nos dice, no pasa nada, sígueme, como le dijo a Pedro. Y nosotros tenemos que hacer eso. Y a partir de ahí instituye, a partir de ahí el Señor mismo le muestra algo que nosotros tenemos que hacer, que el mismo Jesús vino a hacer, que es el sumo, que es el resumen de lo que vino a hacer a la tierra, que es reconciliar a los pecadores, reconciliar a la humanidad perdida con el Padre, en una cosa que se llama ministerio de la reconciliación. Y vamos a hablar del ministerio de la reconciliación más adelante. Bueno, en el siguiente culto, porque ya no tenemos tiempo, así que lo voy a dejar aquí por ahora, pero si podemos extraer en esta primera parte de la enseñanza, es el de saber que no importa que nosotros hayamos ofendido al Señor, no importa que nosotros hayamos negado al Señor en diferentes circunstancias, lo hayamos negado bajito o lo hayamos negado alto, que hayamos gritado que no lo conocemos, asustados por las circunstancias, por lo que nos esté sucediendo, o hayamos negado simplemente decir, no lo conozco. No importa, lo importante es que Dios nos ama de tal manera que nos restaura. Amén. Nos restaura, nos restablece y nos llama otra vez a su presencia. Así que todo aquel que se sienta que hubiera pasado eso, que hubiera visto eso, que hubiera vivido eso y hubiera negado al Señor en diferentes circunstancias, sepa ahora que Dios no le importa eso y que puede venir delante de Él. Amén. Así que pueden ponerse de pie, mis hermanos. Vamos a terminar esta primera parte, como les digo. En el segundo culto vamos a continuar. Aprovecho de invitarles a que estén en el segundo y vamos a presentar este tiempo al Señor ahora. Y quiero terminar, tal vez los hermanos de la alabanza si ya pueden subir, quiero terminar esto haciendo énfasis en lo último que les comentaba, que Dios está esperando que todo aquel que le haya negado, que todo aquel que no le haya recibido, o todo aquel que se haya distraído en cualquiera de esos puntos, puede venir otra vez. Podemos acercarnos otra vez. Por eso dice la palabra, podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para hallar el oportuno socorro. Porque gracias a Dios, Dios está ahí. Y podemos acercarnos a Él. Podemos presentarnos delante de Él. Y podemos expresarle precisamente que tal vez nos sentimos mal, que tal vez hemos fallado, que tal vez hemos dicho cosas, pero que confiamos en su misericordia. Y en base a esa misericordia podemos venir delante de Él. Y a nosotros como hijos de Dios, y a nosotros como cristianos, nos asiste la responsabilidad de llamar, de abrazar, de traer a aquel que esté perdido, a aquel que esté distraído, a aquel que se hubiera apartado, a aquel que hubiera negado al Señor, de llamarlo, de restablecerlo, de restituirlo y, como dice aquí, de reconciliarlo con el Señor. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra obligación. Y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Amén. Gloria al Señor. Con esto no termina esta predica, como les digo, pero que quede ese mensaje, que quede ese rema para nosotros. Dios está ahí y nos llama a restaurar, a restituir al que no. Y esta prédica no es solo para nosotros, porque nos sentimos confrontados posiblemente. También es para aquel que tal vez no conoce al Señor. Tal vez habiendo oído ahora esta prédica, habiendo entrado a algún canal, YouTube, Facebook, cualquiera que sea el medio, se da cuenta de que estaba de espalda al Señor y ahora el Señor lo invita a darse la vuelta, a volver delante de Él, a ponerse delante de Él en este llamamiento. Y quiero aprovechar ahora eso entonces, para si alguien que está aquí no le ha reconocido, no lo ha aceptado como Señor y Salvador aún, o alguien en las redes, tú que nos oyes, que nos escuchas, que nos ves, quieres acercarte al Señor y presentarte delante de Él, queremos orar por ti. Queremos orar por esa persona que no conoce al Señor, pero también orar por aquel que tal vez se ha distraído, se ha apartado y quiere volver a los caminos, porque también necesita oración. Y vamos a orar ahora. Yo no sé, decía, si hay alguien aquí que quiera aceptar al Señor, que quiera volver, que quiera, reconociendo que tal vez lo negó, venir ahora a su presencia. Si hay alguien, las personas que nos visitan, la joven que estaba por allí, o alguien que haya venido ya más veces, que tal vez estaba dudando, que tal vez estaba inseguro, porque pasa con nosotros que el enemigo nos pone esa duda y esa inseguridad.
de reconocer, de levantar la mano, de decir: yo quiero conocer al Señor. Porque no queremos perder lo que el mundo nos da, pero al final solamente es tristeza y preocupación. Vamos a orar. Y voy a orar contigo si tú me ves. Que tan solo uno que esté en este momento dispuesto a orar, ya vale la pena, porque hay fiesta en el cielo por eso, para que el Señor pueda aceptarlo. Y voy a pedir a los demás que levanten la mano y oren conmigo para que esa persona o esas personas puedan recibir al Señor. Oh Dios, te damos gracias, Señor. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque me permites venir delante de ti. Reconozco que he fallado de muchas maneras. Reconozco que he vivido una vida distante de ti. Y reconozco que te he negado muchas veces. Ahora te pido que me recibas delante de ti. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, pues te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que me ayudes a conocerte y crecer delante de ti. Y que me utilices, Señor, como herramienta en tus manos. Gracias por el privilegio de estar en tu presencia. Ahora, Señor, me presento pidiéndote que me des una vida nueva, una vida renovada en ti. Y que, como decía, mi nombre escrito en el libro de la vida nunca sea borrado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Den un aplauso al Señor. Una oración breve, una oración corta y sencilla, como pueden ver, pero que tiene mucha importancia, mucha implicación. Así que a quien sea que haya orado así en su corazón, ya sea por las redes o aquí, que nos haya escuchado o que lo vaya a escuchar más adelante y ore, simplemente recomendarte 3 cosas. Ora para conocer al Señor, para conocerle, ora para que tengas comunión con Él, ora. Escudriña en su palabra, porque ahí escucharás el consejo. Y cuando puedas, congrégate también en una iglesia donde se predique la sana doctrina, porque así juntos crecemos juntos. Amén. 3 cosas para quien haya conocido al Señor este día, y 3 cosas para afirmarnos también nosotros. Amén.